Ujú. ¿Alguien me da feedback? Me dice si están viendo una presentación toda blanca con letras negras. Sí, adelante, póngalo en modo presentación para que se vea de mejor manera. Ok. Listo. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de control biológico basado en el uso de microorganismos. Pero eh, la experiencia me dice que es bueno que nos entendamos un poquito primero y revisemos algunos conceptos básicos que pueden ayudar a hacer más agradable el proceso. Por otro lado, la experiencia también me dice que la gente a veces se queda con una duda y se va complicando la, la duda. Así que, por favor, si alguno tiene una duda o necesita que le aclare algo, quiere discutir en algún momento algo, siéntase cómodo y hágamelo saber. Dicho esto, entonces la propuesta de hoy es entendernos un poco hablando de algunos conceptos básicos de fitopatología, definir el control biológico, revisar algunos tipos de control biológico, discutir brevemente las ventajas del control biológico y los mecanismos de acción del control biológico. Al final quedará una tarea muy simple. Toda la clase de hoy va a ser muy light, muy suave en términos de hasta dónde vamos a entrar. Y a partir de la próxima semana nos vamos a concentrar más en estudios de casos y en áreas particulares de lo que vemos hoy. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y entonces habrá pues más lecturas que hacer y más trabajo independiente que completar. Si todos estamos de acuerdo, supongo que sí, voy a tomar el silencio como un sí. Entonces vamos a entendernos. La primera pregunta que uno se hace cuando está hablando de esto, y creo que no es nuevo para ninguno de los que estamos aquí, es ¿qué es enfermedad? Resulta que alrededor del concepto de enfermedad hay muchas aproximaciones. En general, la clásica que viene de Agrios, desde el año 68, creo que es la primera edición de su libro, 70. No recuerdo ahora, pero pues, digamos la última edición del Agrios del año 2005, que quizás es conocida para alguno de nosotros acá. Y es, por cierto, la última edición del Agrios. La idea principal, el hilo conductor de la discusión sobre qué es la enfermedad era básicamente definir la planta sana. Realmente sabemos que una planta sana realiza pues todas sus, como dice aquí, todas sus funciones fisiológicas. No hay problema, hace fotosíntesis, reparte carbohidratos, crece, divide células, etcétera, etcétera, hasta donde evidentemente el potencial genético se lo permite. Pero cuando uno entra por allí, por ese camino, se pregunta entonces, bueno, ¿y la planta enferma qué? Pues la planta enferma sencillamente no hace nada de esto. Eso no es una buena definición y a mí nunca me ha gustado mucho esa aproximación, pero es muy popular. Por lo tanto, yo me pego a la definición de Agrios. Básicamente la definición de Agrios, debido al impacto de su libro, es muy conocida en todo el mundo. Yo creo que todos los ingenieros agrónomos que algún día tomaron un curso de fitopatología, o los biólogos que tomaron un curso de fitopatología, o los que hayan hecho un programa de fitopatología, se han enfrentado a ese libro, y él describe la enfermedad como cualquier mal funcionamiento de células y tejidos de un hospedador resultante de una irritación continua por un agente patogénico o factor ambiental y que conduzca al desarrollo eventual de síntomas. Es decir, plantea que hay una función normal de planta sana, plantea que hay un factor desencadenante de un funcionamiento erróneo o un mal funcionamiento,
y plantea que eventualmente van a aparecer síntomas. Eso ha traído una cantidad de discusiones que seguramente algunos las han tenido que enfrentarlas, ¿no? Y si pues, alguien se siente incómodo con esta definición, la podemos discutir. Si no, les puedo decir que en varias oportunidades se han presentado discusiones con respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos nombres? ¿Qué vamos a hacer con estas definiciones? Y les quería mostrar la referencia de Kudela Blavak del año 2011, que se llama, fue publicada en el Plant Protection Science 47.4, y se llama sobre la necesidad de revisión de algunos nombres de malfuncionamientos de la salud de las plantas y su categorización. En este artículo, para aquellos que estén interesados todavía en discutir o revisar eso, se van a encontrar muchas discusiones y redefiniciones importantes con respecto a esto. Y una de las cosas en las que las hincapié es que, a pesar de que existen varias definiciones de enfermedad, la definición de agrios se hizo muy popular debido más bien a razones de asociación, es decir, agrios de alguna manera estaba respaldado por la American Phytopathological Society, y dado que su libro fue tan importante y se tradujo a tantos idiomas, pues la mayoría de las personas giran alrededor de esta definición. Bien, de tener esa definición, entonces van a surgir una serie de conceptos interesantes, y pongo conceptos entre comillas porque pues es discutible el término, ¿no? En especial, una de las cosas que dejó muy bien establecidas el libro de Agrios es este que está aquí, el ciclo de la enfermedad. Y si se dan cuenta, este ciclo de la enfermedad es muy interesante porque describe básicamente muchas actividades del patógeno en su relación con la planta. Así entonces podemos ver que en algún momento tenemos que comenzar, y yo suelo empezar, no sé si se puede ver no se puede ver indicador posiblemente. Aquí, en la parte, en el punto donde hay la incubación, es el lugar donde a mí me gusta comenzar cada vez que hablo del ciclo de la enfermedad. Y al final del ciclo van a darse cuenta por qué. Entonces, una vez que ocurra la incubación del inóculo, debe ocurrir entonces un fenómeno de adhesión a la planta, penetración, aunque sea superficial, del tejido de la planta, un reconocimiento del hospedador, es decir, el inóculo tiene que reconocer que está sobre un tejido al cual puede enfermar, y luego de esto entonces ocurre el proceso de infección, es decir, se completa el proceso de penetración, comienza una invasión de los tejidos del patógeno sobre el hospedador, eventualmente hay una colonización de órganos, etc. El patógeno continúa con su proceso de crecimiento y eventualmente adquiere la madurez suficiente para reproducirse, y en ese momento suele ocurrir el desarrollo de síntomas. Aquí puede en ese momento ocurrir dos caminos. Uno es que nuestro patosistema entre, o mejor dicho, nuestro patógeno entre en un estado de latencia, dormancia, hibernación, dependiendo de dónde estemos, pase un periodo de dormancia donde está protegido de una eventual de un eventual ambiente que puede ser adverso para él, para eventualmente romper su periodo de dormancia y producir, entonces, liberar su inóculo primario, se disemina el inóculo primario y comienza entonces el nuevo ciclo de infección, que comienza por una incubación. En algunos casos, suele pasar en los trópicos y suele pasar con algunos patosistemas,
el desarrollo de síntomas puede conducir a la producción de una forma de inóculos, y ese inóculo se llama inóculo secundario, y ese inóculo secundario es liberado y empieza a repetir el ciclo en corto, como pueden ver aquí, hasta que las condiciones ambientales obliguen al patógeno a entrar a su estado de protección, de hibernación y dormancia, para esperar nuevamente la producción de inóculo primario. Como se dan cuenta, este ciclo de enfermedad puede describir entonces dos situaciones. Una primera situación, que es, digamos, el óvalo que está más externo, si seguimos el óvalo más externo, en el que en un ciclo de vida, digamos, o de interacción entre la planta y el patógeno, solo ocurre un proceso de infección, que depende del inóculo primario. O alternativamente podemos tener una serie del óvalo más pequeño que está hacia el interior. Vamos a poder tener una serie de infecciones secundarias, ¿sí? Y se van repitiendo a lo largo del periodo en el que ese patosistema esté activo, y va pues haciendo más pesada la carga de enfermedad sobre el hospedador. Eso da origen a una serie de conceptos que yo no sé, yo sencillamente no los preparé, pero si es necesario los puedo explicar en un momentito. Tengo como apoyarme en algún material. A lo que muchos de nosotros en epidemiología reconocíamos como las enfermedades monocíclicas, esta que está aquí afuera, descrita en el óvalo externo, y las policíclicas, que es esta que está aquí adentro, descrita en el óvalo interno. ¿Hay algún comentario con respecto a epidemiología? Todo el mundo más o menos recuerda que es una monocíclica y una policíclica y las consecuencias que tiene eso para la salud de la planta. Debo tomar el silencio entonces como un sí. Bien. El segundo, o el concepto asociado a esto, es que si ya sé cómo ocurre la enfermedad, si ya conozco el ciclo de la enfermedad, entonces me pregunto, bueno, ¿cómo puedo medir el ciclo de la enfermedad? Y el ciclo de la enfermedad, la cantidad de enfermedad, la medimos utilizando este concepto que está aquí. Es el llamado triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad solo pues, nos describe teóricamente cuál va a ser la cantidad de enfermedad que vamos a estar enfrentando en un momento determinado en un patosistema determinado. Y está definido por los tres catetos de un triángulo, en este caso equilátero. Y entonces cada uno de esos catetos tiene un valor, se le puede asignar un valor, y pues, si usted tiene los tres lados de un triángulo, no debería ser muy difícil determinar entonces el área del triángulo. Muy bien, entonces uno de nuestros ángulos es el hospedador, este que está acá abajo, que es la base del triángulo. A la izquierda tenemos un cateto que es el que ocupa el patógeno, y a la derecha tenemos un cateto que es el que ocupa el ambiente. Que en términos prácticos o en términos menos complicados nos está diciendo este triángulo? Que un hospedador, al interactuar con un patógeno en un ambiente conductivo, ¿sí?, va a sufrir enfermedad, y que podemos entonces tener una idea de la cantidad de enfermedad que se va a producir, dependiendo de cómo varíen los valores de cada uno de los catetos. Básicamente, para el patógeno, tenemos, como vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, una cantidad de factores. En el ambiente tenemos una cantidad de factores, y desafortunadamente para el hospedador solamente tenemos un continuo donde se puede evaluar la resistencia y la susceptibilidad. Entonces, si
sabemos ahora que podemos tener grandes cantidades que podemos tener una cantidad de enfermedad producto de una interacción ecológica entre un hospedador y un patógeno en un ambiente particular, ¿sí? Para aquellos que de alguna manera estamos relacionados con la producción de plantas, con la producción agrícola, entonces, pues, la consecuencia lógica es que tenemos que controlar la enfermedad, ¿no? La idea original de conocer cuál es el ciclo de la enfermedad y entender el concepto del triángulo de enfermedad es poder generar soluciones. De hecho, fue hecha para eso. ¿Sí? Y se estudia para eso. Entonces, yo quisiera saber qué se nos puede ocurrir en ese ámbito. Me gustaría escuchar las ideas de los estudiantes o las mías. ¿Alguna idea? Pueden habilitar sus micrófonos los participantes y poder pronunciarse. Ay, Por el chat, ahí, doctor. sí, ya lo estoy viendo en el chat. Es más complicado cuando tengo este puntero. Perdón. Automático. Listo. Ahora sí me resulta. Primero controlar el patógeno, luego producir resistencia de la planta o cambiar las condiciones. Bien, UC. Pues en líneas generales sí, esa es la idea. Pero, por ejemplo, ¿cómo controlaríamos el patógeno? ¿O cómo producimos una resistencia? Una resistencia no se puede producir, se debe inducir. Perdón. Bien. Creo que no vamos a tener como que otra intervención para que Doctor, podamos tener una discusión. hola, muy buenas noches. Buenas noches. Gabriel Contreras le saluda. Yo considero que primero debemos de conocer el ciclo biológico y también con qué tipo de cultivo estamos trabajando, ¿no? Para poder llevar a una estrategia para poder manejar la enfermedad de acuerdo a lo que veamos. Eso se me ocurre. Ok. Pues sí, esa es una buena aproximación, me parece a mí, que se junta mucho con esta de controlar el patógeno, porque en general tenemos que conocer ambos ciclos biológicos, es decir, tanto el del hospedador como el del huésped, ¿no? Y entonces, en ese orden de ideas, lo ideal sería, ¿sí?, tratar de cambiar el valor de estos catetos. Si yo, por ejemplo, lograra tener la manera de cambiar el ambiente, ¿sí?, y pudiera bajar las condiciones que favorezcan la aparición de la enfermedad, esa sería una posibilidad. Con respecto al patógeno, bueno, ahí estamos un poco más complicados porque hay una cantidad de factores, como vamos a ver, que son la virulencia, la agresividad, la virulencia, la abundancia, el tamaño de inóculo producido, qué inóculo estaba guardado en el ambiente donde estábamos trabajando, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, tendríamos que trabajar sobre el hospedador, que en el caso de la intervención en el chat, con esto de activar la resistencia, pues básicamente lo único que podemos hacer es que el siguiente ciclo de siembra nos busquemos una semilla una variedad que traiga resistencia con ella. Es frecuente, no sé, quizás alguno de ustedes ha trabajado con
tomates o con melones, que son muy susceptibles al ataque de Fusarium. Periódicamente los mejoradores entregan semilla a las compañías y traen semillas que ofrecen semillas que traen resistencia a una raza de Fusarium, por ejemplo, o a 2 razas de Fusarium, protección, resistencia contra Fusarium y mediana contra mildeos, etcétera, etcétera. En ese caso lo que se está manejando es estas condiciones del hospedador. Muy bien, entonces con esas ideas en mente que ustedes aportaron, veamos qué tenemos con respecto a los patógenos. Los patógenos, de manera extremadamente simplificada, porque se supone que esto es solo un repaso para recordarles cosas y para atraerlos más hacia el tema, vienen en 2 versiones, la versión biótrofo y la versión necrótrofo, ¿sí? La versión biótrofa, que está aquí a su derecha, a su izquierda, perdón, básicamente se refiere a parásitos obligados, y al ser parásitos obligados necesitan un hospedador, un hospedero. Mientras que la versión necrótrofa son parásitos no obligados y pueden ser saprófitos facultativos. Es decir, pueden, si no hay un hospedador para atacar y alimentarse de él, pueden llegar a vivir de otras cosas en el ambiente. Un par de casos así fáciles de recordar para los biótrofos es Phytophthora infestans, que causa la gota o candelilla o tizón tardío de la papa. Y en el caso de los saprófitos tenemos muchísimos que posiblemente ustedes han enfrentado alguna vez, como Botrytis, como Fusarium, como Alternaria. Una vez que uno recoge su cosecha y quedan restos de cosecha en el campo, muchos de estos parásitos son capaces de persistir en ese tejido muerto y mantenerse produciendo inóculos y esperando pues a que volvamos a poner sobre el campo, en los surcos, un material que pueda ser susceptible de ataque, ¿no? Por supuesto, eso tiene algunas consecuencias en la biología de los patógenos. Los biótrofos entonces van a resultar con un rango de hospederos muy estrecho. Están reducidos en su habilidad para vivir fuera de su hospedero, es decir, ellos tienen hospedero y estructura de resistencia. Y después hospedero y luego otra vez estructura de resistencia, o refugio que llaman algunos autores. Tienen a su favor, no, tienen la característica de que ellos en cualquier momento que logren encontrar un hospedador, un hospedero, lo pueden atacar, porque sencillamente pueden atacar el tejido sano, ¿sí? Evidentemente, esa habilidad no, implica que sean capaces de tener mecanismos de penetración directa. ¿Eso qué quiere decir? Que al aterrizar sobre la superficie de un posible hospedador, pues van a tratar de entrar, primero, porque pues, quieren gastar la menor cantidad de energía por alguna vía natural que les quede cerca y algunas la saben reconocer. Hay algunos patógenos, por ejemplo, algunos hongos que germina la espora, perdón, el conidio, y empieza a desplazarse sobre la superficie de la hoja y es capaz de detectar cambios de nivel que le predicen dónde va a estar, por ejemplo, un estoma. Y se introduce por el estoma y ahí comenzó el proceso. Y hay otros que sencillamente, si no consiguen rápidamente un estoma o no consiguen el estímulo que les muestre que está por ahí alguna entrada natural, no tiene que ser solamente estomas, hay lenticelas, hay gátodos. Inclusive hay gineceos, ¿sí? Si no aparece eso, sencillamente arma su ataque y penetra de alguna manera el tejido. Normalmente tiene que ver con unos mecanismos de unión y después síntesis de enzimas degradadoras del tejido vegetal.
y eventualmente pues por ahí puede entrar la hifa. Estaba hablando de hongos, ¿no? En caso de las bacterias, pues las bacterias están un poco pues, restringidas a una cierta serie de otras cosas, como por ejemplo, tiene que haber un número mínimo, ese es el tamaño del inóculo, es un número mínimo de bacterias, normalmente tienen que tener un camino para entrar, no entran fácilmente, pero como son tan pequeñas pueden entrar inclusive por cicatrices y rupturas pequeñas que hayan, heridas pequeñas que hayan en las hojas. Luego, estos individuos biótrofos, pues ellos no son de los que llegan y matan inmediatamente a su hospedador, sino que van matando a las células de a una, por decirlo de alguna manera. La matan, absorben el alimento y siguen. O en algunos casos son mucho más especializados y establecen una cantidad de estructuras que se conectan directamente con las células y van robando materia y energía de las células en unos sistemas muy interesantes de Haustorios, que para los biólogos de hongos son objeto de mucho estudio. Luego tenemos los necrótrofos por el otro lado, que son pues como los generalistas, los que comen cualquier cosa, ¿sí? Esos tienen un amplio rango de hospederos. Pueden crecer, pueden sobrevivir, crecer y sobrevivir como saprófitos. Normalmente ellos tienen algún problema para penetrar en los tejidos, entonces o el tejido tiene que estar muy joven, o particularmente debilitado, o senescente, ¿sí? Si hablamos de algunos, por ejemplo, quizás nos hemos enfrentado alguna vez con el mal de semillero asociado a Fusarium, por ejemplo. Y el mal de semillero asociado a Fusarium ataca a las plántulas que están muy jóvenes, o cuando uno ha logrado tener unas plántulas y manejar correctamente el semillero, pero se le pasó un poquito y empezaron las plántulas a necesitar más luz de la que se le está proporcionando y por lo tanto se van volviendo más blandas, más débiles, más suculentas, también ahí ataca. Y evidentemente pues cuando el tejido senescente entra con facilidad. Lo mismo pasa con otros patógenos que causan mal de semillero, ¿no? Quiere decir que solo Fusarium, hablo de Fusarium porque es muy popular, nada más, ¿no? Normalmente les gusta entrar por heridas o vías naturales, es decir, ellos siempre andan detrás de una lenticela o de un escoma. Pocos penetran por el gineceo, por el estigma de la flor. Y los que están en el suelo, como Verticillium, Fusarium, Canombolus y ese tipo de otros patógenos de los llamados transmitidos por el suelo, que son patógenos vasculares, normalmente aprovechan las heridas que ocurren cuando una raíz secundaria está emergiendo. No sé si todos están familiarizados con el asunto, pero las raíces secundarias causan heridas al emerger, ¿no? Y esas heridas son aprovechadas pues, por algunos patógenos para entrar. La otra habilidad que los caracteriza es que, a diferencia de los biótrofos que necesitan mantener vivo a su hospedador para alimentarse, ellos, como igual si se muere se lo van a comer. Son muy rápidos produciendo toxinas, enzimas, avanzando, colonizando, etcétera, etcétera, y eso los hace particularmente fastidiosos de controlar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien. En cuanto a nuestra planta, tenemos también una versión simplificada, evidentemente. ¿Sí? Lo que ella puede ser es o absolutamente resistente o absolutamente susceptible, que era la observación de UC. No importa lo que hagan, si es resistente o susceptible, todo eso va a ser imputable a la genética, es decir, eso está escrito en el código genético de la planta. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, esto viene del libro de Agrius, como se han dado cuenta hay varias diapositivas del libro de Agrius. Tenemos una planta que en líneas generales tiene que enfrentar
unos 100.000 hongos que reconocemos como capaces de producir enfermedad, unas 500 bacterias, unos 1.000 virus y unos 500 nematodos. Toda esta cantidad de individuos pueden hacerle daño a nuestras plantas. Pero resulta que uno dice, bueno, sí, Pedro, tú me estás diciendo eso y yo no veo que mis plantas sean atacadas por tantos patógenos. Ya vamos a hacer una aclaración aquí. Hay una serie de patógenos que son llamados patógenos menores que están haciendo daño muy suavecito, muy por debajo del nivel, y uno no los nota, y uno no los siente, y en general los síntomas uno los pueden quedar enmascarados. ¿Okay? Hay algunos que en general nunca le van a hacer ningún daño a la planta, le roban un poco de energía y no van a ser particularmente dañinos, a menos que venga un patógeno más fuerte que pues, sea capaz de terminar de desequilibrar el asunto. Las otras se pueden defender con este primer ejemplo que tenemos aquí. Perdón, es que cambia el indicador. Con este sistema que está aquí. Este es el llamado la resistencia de no hospedador. Es decir, hay sencillamente patógenos que no le van a hacer daño a nuestra planta. Así de simple. No hay que complicarse demasiado la vida con, ¿qué es la resistencia de no hospedador? Es eso. Sencillamente usted con frecuencia uno ve en el mundo que hay enfermedades que tenemos los humanos que compartimos con algunos animales y tenemos que tener cuidado porque las compartimos con ellos. Pero hay otras que no compartimos. Exactamente lo mismo ocurre con las plantas. De repente usted tiene una roya que si usted tiene claveles sembrados, puede ser que le afecte sus claveles, pero si usted se cambia de clavel para rosas, es probable que esa roya no le haga nada a su rosa. O puede tener un mildeo que le puede estar haciendo daño a sus rosas y que usted... Bueno, mildeo es un poco difícil. Quitémosle, perdón, el ejemplo de mildeo y pensemos, por ejemplo, en una bacteria que afecta a cítricos, ¿no? O el virus de la tristeza de los cítricos. El virus de la tristeza de los cítricos afecta a los cítricos, pero de repente si el insecto transmisor pica una planta de mango, le inocula una planta de mango, posiblemente a la planta de mango no le va a pasar nada, porque sencillamente no se reconoce, ni ella lo reconoce. Básicamente no reconoce a esa planta como su hospedador, ¿no? Entonces no puede desencadenar los procesos de enfermedad. Luego tenemos una resistencia que es muy popular y a mí me gusta mucho, que es la resistencia cuantitativa, o llamada poligénica, ¿sí? Que también se le llama de genes menores, también se le llama resistencia horizontal, también se le llama resistencia diferencial, multifactorial, etcétera, etcétera, que hace que la planta sea afectada, pero que en definitiva haya muchos genes que participan en la protección y logre escapar. ¿Algunos síntomas se van a observar? Sí, claro, como no. ¿Algún efecto va a tener? Sí, claro, como no. Pero recuerden que las plantas en la naturaleza están para seguir su vida, crecer y resistir esas cosas, no para producir como nosotros queremos. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, generalmente estas plantas resisten estos ataques y logran producir. Quizás no produzcan tanto como quisiéramos, pero producen. Luego hay otro tipo de resistencia que es llamado resistencia a gen mayor o resistencia monogénica o resistencia a gen principal, que desafortunadamente ahí las cosas son blanco o negro. Es decir, o la planta tiene el gen y el gen la protege, o la planta no tiene el gen adecuado y no tiene por lo tanto protección. Es decir, ahí no hay ninguna otra opción, ¿no? ¿Sí? De cualquier manera, en cualquiera de los tres casos, nuestras plantas siempre se van a defender, ¿sí? Y no solo siempre se van a defender, sino que algunas veces van a perder, ¿no? Que es la que a nosotros no nos gusta. Bien, nos queda por último revisar qué pasa con el ambiente. El ambiente, pues, es eventualmente muy importante. O sea, no tengo que
hacer mucho hincapié en esto. El desarrollo de la planta depende del ambiente, la capacidad de un parásito para invadir una planta depende del ambiente, la dispersión de los inóculos, tanto primarios como secundarios, dependen del ambiente, la capacidad de penetrar la planta depende del ambiente y la supervivencia del patógeno definitivamente depende del ambiente. Es decir, si yo tengo, por decir algo, un patógeno que necesita que haya agua libre sobre la superficie de la planta para poder germinar y crecer y atacar y penetrar y enfermar mi planta, ¿sí? Y yo, por alguna razón, decidí sembrar fuera de temporada, es decir, en la época seca, en la época que no hay lluvia, y estoy regando con alguna forma de riego, ¿sí? Mi parásito, mi patógeno, no va a tener chance de atacar mi planta. ¿Sí? Si yo soy cuidadoso con el riego aéreo o trato de evitar el riego aéreo y prefiero el riego a ras de suelo, es probable que pues, me quite de encima una gran cantidad de patógenos. A cambio de eso, los patógenos que pueden sobrevivir y que se ven favorecidos por la ausencia de agua sobre las hojas, pues van a proliferar. Y entonces de vez en cuando quizás vale la pena darles un riego aéreo para lavarlos. No sé. Si yo tengo un patógeno, hongo, inclusive insectos, que ponen los huevos sobre la superficie, en el caso de los insectos, sobre la superficie de las plantas, y necesitan microclimas con alta humedad relativa, por ejemplo, y yo logro controlar esa humedad relativa de alguna manera, bien sea porque aumenté la distancia entre surcos y eso favorece el paso de aire y mantiene ese microclima más seco, y entonces los huevos, pues, menor número de huevos van a poder eclosionar y poder salir adelante. Yo voy a tener una ventaja. O si yo puedo poner alrededor de mi cultivo o dentro de mi cultivo algunas plantas trampa, ¿sí? Eso va a ser una ventaja para mí, ¿no? Posiblemente recuerdan algunas plantas, por ejemplo, que atraen nematodos, ¿no? Y se quedan atrapados, y viven ahí en el sistema radicular de estas plantas, preferencialmente, ¿no? Y no después, entonces lo que hace es arrancar esas plantas y baja la cantidad de inóculos en la tierra. De repente hay algunas plantas que resultan atractivas para algunos insectos chupadores. De repente hay algunas plantas que producen sustancias en sus raíces y las excretan al suelo que evitan que otras plantas que no crezcan donde yo no las quiero, ¿sí? O de repente uno hace uno de estos sistemas de mini labranza con modificaciones, como por ejemplo ese que hace que las plantas que están creciendo las arbences que están creciendo en los surcos, sencillamente la van aplastando y van creando un ambiente ahí mulch que no permite que, por un lado no permite que germinen algunas otras plantas indeseables, y por el otro lado suele darle refugio a una cantidad de organismos que ayudan a controlar a los que no queremos, a insectos no benéficos, por ejemplo. Por ejemplo, tener arañas en algunos casos resulta muy útil porque esas arañas mantienen áfidos, atrapan áfidos y se los comen. ¿No? O algunas de esas arañas caminan y se comen los huevos de mosca blanca, por ejemplo. O algunas hormigas que también tienen efecto haciendo eso. Todo eso forma parte del ambiente. Cuando hablamos del ambiente, pues recuerden que los ambientes tienen dos partes: la parte biótica y la parte abiótica. Y ambas deben ser tomadas en cuenta cuando estamos hablando de lo que pasa con esta relación planta-patógeno. Muy bien. Entonces, yo les propongo que cambiemos un poco al asunto y veamos todo un poco más ecológicamente. Ecológicamente lo digo yo, entre comillas de nuevo, porque allí, si logramos verlo como que siempre estamos en un ambiente donde hay presas y predadores, ¿sí? Alguien preda sobre otro, ¿sí?
es una manera entonces de ir acercándose al approach, a la idea de control biológico, ¿sí? Normalmente, pues, uno en algunos momentos es presa y en algunos momentos es predador, ¿sí? Cuando yo atrapo un conejo y me lo como, yo soy el predador y el conejo pobre era la presa. Pero también hay una cantidad de bichos, qué sé yo, eh, no sé, pulgas, piojos, que me pueden atacar a mí, mosquitos que me pueden atacar a mí y me pueden enfermar, ¿sí? O me pueden robar energía. O imagínense que estamos, no es una cosa que pasa mucho en América Latina, pero, no, sí, sí nos pasa. Imagínense que estamos en una selva por allí, y algún tigre de esos grandes, algún jaguar de esos grandes, pues, nos descubre dormidos y nos convertimos en su presa, ¿no? O una culebra, ¿sí? Nos descubre dormidos y nos convertimos en su presa. Como se pueden dar cuenta, siempre hay predadores y predadores y predadores. La cadena trófica es muy impresionante. Entonces, cuando yo tengo mi planta, que vamos a considerarla la presa, y tengo un patógeno que puede puede afectarla, puede atacarla, vamos a considerarlo un predador, yo puedo pensar que también ese predador debe tener un predador y que el ambiente se puede modificar de tal manera que se haga hostil para ese predador, ¿sí? Pensemos en lo que sabemos de los biótrofos y lo que sabemos de los necrótrofos. ¿Qué pasa cuando mi biótrofo, por ejemplo, entra en fase de dormancia? Será la única manera. Es un momento en que se puede defender o que no se puede defender. Quizás no tiene un buen refugio, no está metido dentro de un cadáver de planta, o sí está metido dentro de un cadáver de planta, pero resulta que un hongo, no sé, agresivo para destruir material vegetal, como tricoderma, por ejemplo, puede aparecerse por ahí y de una vez, con un poco de suerte, esa tricoderma en particular resulta un predador para mi, para mi, para mi patógeno, ¿sí? También puedo pensar en, en situaciones como, por ejemplo, esclerotinia, ¿sí? Hay alguna especie de esclerotinia que deja estructuras de resistencia en el suelo. Cuando no tiene presa, cuando no tiene, pues, una planta, un hospedador, y se mantiene metido en su estructura de resistencia. Resulta que si uno logra inundar esa área y dejarla inundada por un par de días y después dejar que se vaya el agua, la mayoría de esas estructuras de resistencia dejan de ser activas y dejan de tener actividad y dejan de formar parte del inóculo que va a estar presente cuando yo vuelva a introducir plantas al campo, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, uno puede considerar muchísimos factores simultáneamente. Afortunadamente, hay gente que se dedica a hacer parte de ese trabajo por nosotros, y entonces nosotros lo que tenemos es que tener clara la idea para poder entrar a utilizar el recurso cuando esté disponible, ¿sí? La otra cosa que uno puede hacer es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si logro obtener semilla que tenga genes de resistencia? Aquí dice impotente, debería decir importante, lo lamento. ¿Qué pasa si tengo una planta que tenga buenos genes de resistencia? ¿Sí? O genes de resistencia tales que permitan que, a pesar de que haya algún nivel de ataque del patógeno, quede muy poco patógeno y muy poco inóculo para volver a comenzar la enfermedad en el próximo ciclo, ¿no? Todo ese tipo de cosas vale la pena pensarlas. Vale la pena pensar. Nosotros, bueno, en mi laboratorio hemos tenido algunas experiencias y nos hemos dado cuenta que hay algunos controladores que en realidad no nos ayuda si entramos al campo con el controlador después que se estableció la enfermedad. Perfecto. Pero una vez que se termina la cosecha, si la hubo, o que se termine el ciclo, sí vale la pena entrar con el controlador, porque el controlador es capaz de afectar las estructuras de resistencia. Y entonces, al próximo ciclo,
tengo un impacto menor de esa enfermedad. Y si yo empiezo desde temprano con el controlador, puedo limpiar suficientemente el suelo y puedo mantener la producción andando. Muy bien, sin meternos demasiado en el asunto de las matemáticas y todo aquello, porque pues, no son modelos muy fáciles de manejar, si uno está como pendiente de ello, ¿no? Todas estas relaciones entre las presas y los predadores ya fueron matemáticamente modeladas de alguna manera, con las limitaciones que tienen los modelos matemáticos. Evidentemente no son perfectos, tienen algunas limitaciones, pero un par de científicos, Locke y Volterra, uno era italiano y el otro, si no recuerdo mal, en inglés, en la primera mitad del siglo XX, describieron cómo era la relación entre una presa y un predador. Y lo que tenemos es esto que ustedes ven aquí. Normalmente la línea verde es la presa y la línea roja es el predador. Y entonces en el eje X, que está aquí, es el tiempo, es decir, aquí va transcurriendo el tiempo, de la relación entre esta presa y este predador, y aquí tenemos el tamaño de la población en el eje Y. ¿Sí? Entonces, eventualmente ustedes se pueden dar cuenta que hay como un acompasamiento de las dos poblaciones, es decir, la presa crece, y entonces al haber más alimento disponible, el predador crece. Llega un momento que la presión que el predador hace sobre la población de la presa hace que el número de presas disminuya, y entonces eso hace más difícil para los predadores encontrar una presa y alimentarse, y entonces empiezan a morir, y a lo que ellos empiezan a morir, pues la presa empieza a crecer de nuevo, ¿sí? El tamaño de la población de la presa, y eso va a hacer que inmediatamente arranque del predador a crecer de esta manera, ¿no? Y así se van acompasando y van teniendo pues como decía un profesor mío, un baile poblacional, ¿sí? En el que pues uno le va marcando el paso al otro. Eventualmente pueden ocurrir una cantidad de cosas que son lo que se llaman las oscilaciones y las compensaciones poblacionales que pueden llegar a traer problemas. Por ejemplo, si esta presa disminuyó mucho, puede ser que el predador llegue a tocar esta línea, es decir, la población se haga cero, y ahí sí se acabó todo porque no hay predador, pero la presa sí va a tener mucho espacio para crecer y hacer daño. Eventualmente, lo que habitualmente ocurre es que ellos llegan a un cierto equilibrio que no tiene que estar marcado por estas oscilaciones tan grandes, sino que se va atenuando poco a poco. Lo que nosotros deseamos que ocurra es esto que está aquí. La línea punteada N es la de las presas y la línea entera P es la de los predadores. Entonces, ocurre con mucha frecuencia en estos sistemas que el número de la presa era muy alto al principio de la relación, uno libera el predador aquí abajo, y ese predador sube y empieza a atraer hacia abajo a la población de la presa, y empiezan a compasarse. Si se dan cuenta, se van acompasándose, pero fíjense que cada vez los picos poblacionales son más bajos hasta que logran llegar a un equilibrio después de muchas generaciones y mucho tiempo, a un equilibrio en el que pues la cantidad de la plaga, o que para nosotros es la presa, está a niveles que son tolerables. Niveles que son tolerables, ¿eso qué quiere decir? Nosotros nunca vamos a poder acabar con todas las plagas y con todas las enfermedades. Tenemos que aprender a vivir con niveles tolerables, ¿sí? Alternativamente, nosotros podemos mezclar métodos de control. Pues eso es una discusión grande entre los que les gusta, por ejemplo, primero aplicar un producto químico y después liberar los predadores. A mí pues, se me hace un poco difícil entender eso, porque pues, el predador va a empezar a comer presa intoxicada o restos de veneno. También hay quienes tratan de mantener la población
baja utilizando, por ejemplo, trampas, ¿sí? Diferentes tipos de trampas, plantas trampas, cebos con feromonas, cebos nutricionales, junto con la liberación de predadores. Entonces, pues, cuando tienes cebos nutricionales, a veces tienen una pequeña cantidad de veneno y entonces pueden eventualmente afectar a los predadores. Pero hay muchos métodos y hay muchas estrategias que cada productor con su especialista pues decide. A mí en general me parece que estos modelos cuando se refieren al control de insectos son un poco complicados de manejar. A mi modo de ver, evidentemente ya hay una experiencia bien establecida, y hay unas técnicas bien establecidas, y hay una disciplina bien establecida que hace que sea valiosa su utilización y su aplicación. Eso yo no lo voy a discutir, eso de verdad funciona. Lo que no sé es cuando la gente se pone a combinar cosas de manera un poco alegre y trae como consecuencia que no le funcione, ¿no? Y por otro lado, que estas gráficas son un poquito diferentes cuando uno hace control biológico mediado por microorganismos. Y bueno, ya veremos más adelante por qué. Bien, eso nos plantea a nosotros unas alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas con las que tenemos? Tenemos dos juegos que podemos hacer. Nos mantenemos en las oscilaciones poblacionales, ¿sí? O nos llevamos y hacemos un cambio en el ambiente que nos lleve a un equilibrio más manejable. Y un cambio en el ambiente, ¿sí? Tiene muchos significados. Entonces, uno de ellos puede ser: manejamos el riego, manejamos el tiempo de siembra, manejamos el tipo de fertilización. ¿Sí? Yo recuerdo, o posiblemente recuerdan cuando estábamos con el módulo del doctor Calvache, las consecuencias de una fertilización desequilibrada, ¿sí? Cómo afecta a la planta. Recuerden que una planta excesivamente fertilizada, por decirlo de alguna manera, tiene problemas porque se hace muy suculenta, y al hacerse muy suculenta se hace atractiva para los patógenos. Usted pregunta, ¿es verdad que si la planta está bien nutrida, no la atacan las plagas? No, realmente la cosa es así. Si tú tienes una planta correctamente nutrida, tiene más posibilidades de defenderse. Veamos, por ejemplo, sería interesante saber si... Aquí está, ya lo puedo cerrar. Veamos, por ejemplo. Algunos productores, esto lo he visto en algunas partes. Algunos productores les gusta, pues, estimular a la planta a producir cuerpo vegetativo, ¿no? Muchas hojas. Y encuentran que una forma de hacerlo es manipulando la nutrición. Por lo general, eso resulta en un exceso de aplicaciones de nitrógeno. Creo que el doctor Calvache lo mencionó en sus clases, si no recuerdo mal, que hubo alguna que yo no logré conectar. Pero creo que haberle escuchado también a él eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una planta tiene un exceso de nitrógeno? Y ahí entonces vamos a hablar de la fisiología de la planta. Al tener una planta un exceso de nitrógeno, ella trata de ubicarlo en alguna parte. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo ubica en alguna parte, hay límites para esto, y entonces comienza la síntesis de aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales por lo general se excretan y se colocan sobre la superficie, en alguna parte, por lo general en la rizosfera y en algunos casos en las filosferas. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si uno es un insecto y va por la vida haciendo lo que hacen los insectos, volando y buscando una fuente de forraje, y pasa cerca de una planta que tenga algún depósito de aminoácidos sobre su superficie.
Los aminoácidos absorben espectrofotométricamente en el rango de la luz ultravioleta. Y los insectos, desafortunadamente para nosotros, ven en el rango de la ultravioleta. Por lo tanto, el insecto va a detectar esa planta y él va a comer. Y donde hay comida, por lo general llegan más insectos. Y donde hay muchos insectos y hay mucha comida, pues comienzan los procesos de reproducción y ahí se desató una explosión demográfica de insectos que por lo general no nos ayuda a nosotros para nada. Yo conocí un productor aquí en Colombia que llegó a controlar muy bien las plagas de insectos sobre sus tomates, controlando la fertilización nitrogenada. Él era muy estricto con esto, tenía las cuentas muy bien hechas. Recuerdan la clase del doctor Calvache, donde teníamos, había información sobre la cantidad de nutrientes que extrae una planta, para nitrógeno, para fósforo, la eficiencia con la cual eso se puede absorber, cuánto se queda atrapado en el suelo por diferentes razones, cuánto se evapora. Recuerdan que el nitrógeno tiene una particular tendencia a evaporarse cuando está, por ejemplo, en algunas de sus formas, ¿sí? Que creo que el doctor Calvache decía que había que taparlo, ¿sí?, para evitar que se evaporara. En fin, todas esas cosas hay que integrarlas en esto. O sea, el asunto de producción actualmente, por muchas razones, tiene que estar integrando eso. Entonces sí, una planta correctamente nutrida se va a defender mejor que una planta excesivamente fertilizada. Eso es tan simple como eso. Porque además el exceso de nutrientes logra hacer que las plantas crezcan de manera desmesurada y que los tejidos sean más suculentos, más blandos. Y al ser más suculentos y más blandos, pues alguien los puede atacar y alguien los puede pinchar y alguien los puede morder, ¿no? Y pues con todas esas señales asociadas a la luz, les aseguro que llegan muchísimos interesados en comerse esas plantas como si fueran lechugas, ¿sí? Bueno, en este punto yo tenía establecido que escuchaba opiniones, aclarábamos dudas y nos aseguramos que todos nos estamos entendiendo, que yo no estoy durmiendo. Entiendo que es tarde, entiendo que esta cantidad de conocimiento y sobre todo cuando una sola persona hablando es un poco cansón y un poco retador. Entonces, yo diría que si no hay una observación, una duda, un comentario, nos tomáramos unos si las tenemos, tomémonos unos 10 minutos, y si no las tenemos, aprovechemos y hagamos un break, un receso de 10 minutos para estirarnos, despertarnos de mi voz nada melodiosa y de repente tomarnos un café o algo así. ¿Cómo les parece esa idea?